As I travel through saludándole this en el amor del Señor, pilgrim land, siendo rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde a nuestra sección Sabiduría Bíblica. Sabiduría Bíblica. Y esta sabiduría bíblica la quiero basar en un dicho a modo de proverbio pronunciado por la boca del Divino Maestro en uno de los momentos más críticos donde el Maestro ya estaba enfrentando el proceso hacia la cruz, todo lo que fue el vituperio, el escarnecimiento, la golpiza, la procesión hacia el Gólgota, todo aquí. De tal forma que quiero que meditemos bajo el título La necesidad del vituperio. La necesidad del vituperio. A lo cual lo invito, acompáñenme por favor a la Sagrada Escritura, al Evangelio según San Lucas, capítulo 23, y en su versículo 31. San Lucas capítulo 23, versículo 31. Y dice así la palabra de nuestro Dios: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Amén. Podemos identificar varios procesos y varias situaciones que vivió el Divino Maestro. Comenzó con la popularidad, su ministerio, su persona. Continuó con una leve oposición hasta ser una franca oposición, pasando por el rechazo, comenzando con las persecuciones, llegando al punto el mismo pueblo a resistirlo ferozmente, endurecerse al accionar del Espíritu Santo, y finalmente ya la decisión de llevarlo a la cruz y matarlo. Y todo lo que conllevó la cruz también tuvo distintos grados de castigo y proceso. Todo lo que fueron las golpizas tiene que ver con el escarnecimiento, cuando el cuerpo del divino quedó maltrecho, previo a ser clavado. Pero también dentro de esto está lo que se denomina el vituperio, que involucra la calumnia, la burla, el desprecio, los malos dichos, las malas acciones, las traiciones. Y puede ser un listado de cosas que realmente algunas de ellas duelen tanto como el lastimar la carne. Muchas veces una traición, una injusticia, un dicho falso en contra suya, una mala palabra, una mala actitud, una mala acción, una mala paga a una buena práctica, una buena obra de gente que estimamos. Créame que siento que muchas veces duele tanto más que el dolor que se puede producir en la carne cuando algo nos afecta. Hay dolores del alma, de las emociones y de los sentimientos que son tan fuertes, tan intensos como los dolores de la carne, cuando estamos padeciendo golpizas. Por ahí hay un dicho que dice que duelen más las palabras que los golpes, y en parte es cierto. En la situación del Divino Maestro, ya el Maestro estaba yendo hacia el Gólgota cargando la cruz, que significa muchas cosas: el rechazo, el desprecio, el cargar las culpas ajenas y los pecados ajenos. Y rumbo a aquel lugar había mucha multitud que sí la amaba, y muchas mujeres que vieron que Dios les daba dignidad y las beneficiaba, lloraban y lamentaban tremendamente lo que estaba viviendo el Maestro. Y creo que una de las manifestaciones de este llanto es que desde lo humano
se sabía a todas luces que era una terrible injusticia. Era un pago perverso a un hombre, y más que un hombre, el cual solo había hecho el bien. Y déjeme decirle que, vuelvo y repito, que netamente desde lo humano, todo esto, desde el proceso hasta la ejecución misma, fue una injusticia. Pero desde la perspectiva divina fue la perfecta justicia de Dios. Porque si no había cruz y no había víctima en la cruz, sobre todo con esas características propias que solo en Cristo calzaban, no era posible la salvación y no gozaríamos de esta esperanza bienaventurada de vida eterna. Entonces vemos que todo el proceso que vivió el maestro, incluyendo el vituperio, fue una necesidad. Ahora lo ideal es traspasar esto, trasladarlo a nuestra propia experiencia de vida como seguidores de Jesucristo, como cristianos genuinos, como hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo, que no vamos a estar tan ajenos y tan lejanos a situaciones, obviamente guardando toda proporción, en donde también vamos a ser cuestionados, perseguidos, vituperados, calumniados, traicionados, afectados, engañados, y podemos poner un etcétera largo. Entonces, así como con el divino hubo una necesidad de este vituperio para propiciar nuestra salvación, me viene la pregunta, y creo que hay una respuesta clara y lógica a partir del mismo texto que leemos, es que habrá una necesidad de vituperio hacia el creyente, y la respuesta es sí. En nuestro caso tiene que ver con las áreas formativas. Dios nos forma a través del dolor, y a través de ese mismo dolor nos prepara para situaciones de peso a futuro. Y finalmente el mismo apóstol Pablo razona y dice a la iglesia de Roma, le dice: no se preocupen, entiendan que a través de muchas tribulaciones nos es necesario padecer para entrar al reino de los cielos. No es que vamos a ganar el reino de los cielos por alguna obra, menos una obra de sufrimiento y de tortura hacia nosotros, no. Sino que ya el apóstol Pablo, entendiendo lo que pasó con Cristo el Señor y llevándolo a su propia vida y siendo el apóstol nuestro referente como adoctrinador de la iglesia, nos dejan claro que el sufrimiento que lleva el vituperio, todas aquellas cosas que no nos gustan, son parte de la vida y el proceso del creyente para una formación, un crecimiento y una preparación para la vida eterna. Ahora, yo estoy seguro que a nadie le gusta esta situación y desea saborear, entre comillas, el amargo gusto o sabor de estas experiencias. Y créame que cada uno en su nivel, cada uno en su área, vivimos procesos de este calibre, donde somos cuestionados, somos injuriados, somos calumniados, somos acusados falsamente muchas veces de cosas que ni siquiera hemos pensado, menos hemos dicho, ni menos hemos hecho. Y el enemigo va a usar muchas veces a los más cercanos, o va a usar a gente que siente tener autoridad y poder sobre nuestras vidas. Y se equivocan rotundamente, porque el único que es dueño de nuestra vida, que conoce nuestro futuro y del cual dependemos absolutamente, es de Jesucristo el Señor. Ahora la pregunta sería: ¿cómo usted toma el vituperio? ¿Cómo lo vivencia? ¿Qué experiencia saca de un trago amargo? Por eso, como esto es sabiduría bíblica, me llama mucho la atención el proverbio previo a ser colgado ahí el maestro, clavado completamente en ese madero. ¿Cómo lo plantea? Y esto es ya el núcleo mismo de la meditación de hoy, para ya ir apuntando hacia la conclusión. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El maestro le responde a esta multitud y a estas mujeres que lloraban desconsolados viendo lo que estaba ocurriendo con él. Le dice: miren, no se preocupen, va a llegar un día tan terrible
que las estériles van a decir somos bienaventuradas, y aquellos vientres que no tuvieron hijos, y los pechos que no mamaron o no criaron. Llegará el día que muchos dirán y comenzarán a decir, caigan sobre nosotros los montes y los collados. Y aquí el Divino Maestro está aplicando esto de la profecía en su doble referencia, porque nos lleva a lo que ocurrió en los días de Oseas, y lo dicho en los días de Oseas cuando venía el juicio sobre la nación, y nos remonta hacia un futuro medianamente distante para nosotros en los días actuales, que ya llega Apocalipsis capítulo 6 versículo 16, cuando comienza a desatarse la ira de Dios en base a la rotura de los sellos que establecen los grandes juicios. Desde mi perspectiva y de la de muchos pastores y hombres de Dios y de la palabra, a posterior del arrebatamiento de la iglesia. Pero la pregunta sigue en pie. El maestro la deja planteada. Él es el árbol verde. Él es el maestro. Pongamos 3 ejemplos. Él es el maestro. Él es el padre de familia. Y él es el hombre fuerte. En ese sentido. Si con el maestro hicieron todas estas cosas, ¿cuánto más harán con los discípulos? Si él es el padre de familia, ¿cuánto más con los hijos? Porque, ojo, muchas veces el cobarde traicionero, usado como títere por el mismo diablo, o los grupos que son usados así, como no pueden golpear al maestro o ya lo golpearon, van a golpear a los seguidores de él, a sus discípulos. Y otras tantas veces, como el diablo no puede golpear directamente al padre, lo hace golpeando a los hijos. Ahora, si Dios permitió que con el hombre fuerte, todo hombre y todo Dios que tenía que llegar al madero, hicieran todo esto, ¿cuánto cree usted que más pueden hacer con nosotros que somos seres débiles y necesitados del favor de Dios? Por eso él dice esto, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará, entonces nosotros somos el ejemplo de ese árbol seco. ¿Por qué? Porque no tenemos las características del divino. Nosotros somos solo hombres y mujeres de carne y hueso, débiles, falibles, necesitados. No somos hombres y Dios al mismo tiempo, o mujeres y Dios al mismo tiempo. Sin embargo, sí tenemos una herramienta clave en la cual podemos descansar. Por eso el maestro advirtió, oiga, en el contrato de la salvación, si se le puede ilustrar de alguna forma, no existe la letra chica. Él jamás dijo, vengan a mí, se le acaban los problemas. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan capítulo 16, versículo 33. También dijo, yo les doy una paz la cual el mundo no puede dar, refiriéndose a que es una paz permanente y no momentánea, y es una paz que va por sobre las circunstancias. Es una paz que se fundamenta en la fe en Él. San Juan 14, 27. El mismo escritor de Juan, del Evangelio, que escribe su primera carta, dentro de todo lo que el contexto del capítulo 5 nos dice, que por la fe en Cristo también nosotros venceremos. ¿Qué es lo que vamos a vencer? Es la pregunta. Nuestra propia humanidad, que se duele frente a situaciones. Vamos a vencer en los momentos de fragilidad, de debilidad, de dolor, de angustia, de quebranto. Porque no le va a gustar a usted que le cuestionen, no le va a gustar a usted que le insulten, no le va a gustar a usted que le traicionen, no le va a gustar a usted que actúen con injusticia, no le va a gustar a usted que el diablo se ensañe contra su vida o contra los que aman, no le va a gustar a usted que alguien que usted ama actúe lamentablemente peor que el perro, porque hay gente tan miserable, y lamentablemente esa es la verdad, que termina mordiendo la mano que le da de comer, y los perros actúan así.
Pero ¿acaso eso va a ser motivo para que usted pierda su fe, se quebrante, esté en depresión, caiga al suelo y ya no vea esperanza para su vida? ¿No se da cuenta que estas son las herramientas que Dios va a usar y las está permitiendo para que usted y yo crezcamos en la formación genuina como hijos de Él? Él ya nos dio el ejemplo. El maestro quedó como ejemplo en todo. Así que usted no crea que no va a vivir los procesos. Prepárese para esos procesos. Ahora, si está en medio del proceso, no se me venga a quebrar en demasía. Actúe como el junco, ese tipo de pasto especial que frente a las grandes tormentas jamás se quiebra, aunque sí se dobla. Porque esto también nos va sacando el orgullo, nos va sacando la dependencia en mi propia persona, nos va humillando delante de Dios y nos va haciendo más dependiente de Él y de su capacidad y no de la nuestra. Entonces, a modo de conclusión, si alguien piensa que no va a sufrir, prepárese, porque el sufrimiento y el vituperio es parte de la vida del cristiano como necesidad de crecimiento. Si alguien está viviendo el proceso, se levanta con la fuerza de Dios en el nombre de Jesucristo, se seca las lágrimas, se pone en pie y sigue adelante, porque es parte de su vida y de la mía. Si alguien ya pasó por este proceso, recíbalo como un aprendizaje ya asimilado. Consejo: tomemos muy en cuenta esta palabra dicha por el maestro, porque indudablemente, y lo repito por tercera vez, indudablemente, todo hijo de Dios, todo creyente genuino, vivirá momentos extremos. Consigna y lema para el día de hoy: con el árbol verde hicieron todas las cosas que quisieron, también lo harán con el árbol seco, pero Dios siempre dará la victoria. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. When I